Buen día, soy la maestra Claudia Carrión, orgullosamente politécnica y escritora por parte de la Dirección de Publicaciones del Instituto Politécnico. Este día, en el marco de la Feria de Libro y Cultura del Politécnico, vengo a traerles esta charla, rompiendo estereotipos y dándoles una probadita de México. Espero que la disfruten. Este mito es muy común principalmente en películas extranjeras. Si ustedes ven películas como En Busca del Dorado o Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal, se pueden dar cuenta de que hacen una mezcla no solo de culturas mexicanas. Aquí revuelven mayas con aztecas, con mexicas, con otomíes, pero también incluso llegan a hacer revolturas con culturas extranjeras como las peruanas, en este caso las incas. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa con la diferencia en estas culturas? Bueno, la diferencia es tanta como decir que México, Perú, Colombia, Brasil es lo mismo, nada más por ser países latinoamericanos. Y todos sabemos perfectamente que cada uno de estos países tienen una cultura totalmente diferente. En el caso de las culturas mesoamericanas mexicanas, hay una gran diferencia entre la cultura maya, entre la cultura azteca, entre la cultura otomí, entre los purépechas, los tarascos. Son infinidad de culturas que vienen desde la época precolombina y que permanecen algunas de ellas hoy en día en México. De principio, ¿saben cuál es la diferencia entre un azteca y un mexica? El azteca en realidad es la persona o el grupo de personas que llegaron de Aztlán. En esta imagen podemos ver algo conocido como el Códice de Aztlán, un códice que habla de una serie de personas que migraron desde el norte, no se sabe exactamente de dónde, y llegaron hasta el Valle de México. Esta ciudad mítica de Aztlán aún no se tiene la seguridad de dónde estaba exactamente. Sin embargo, algunos estudios marcan su origen en lo que hoy es el Cañón del Chaco. Hay algunas similitudes sobre pueblos que migraron a diferentes puntos cardinales y unos de ellos tenían unos símbolos que de una serpiente, un caracol, un conejo, de diferentes criaturas, y unas de ellas se vinieron al sur. Entonces hay cierta coincidencia en que Aztlán quizá pudiera estar su origen en el Cañón del Chaco. No lo sabemos con certeza, pero estas personas, estos aztecas, llegaron de estas tierras de Aztlán. Una vez que se establecieron aquí en el Valle de México, se convirtieron automáticamente en mexicas. Ya no son aztecas porque ya no nacieron ni vinieron de Aztlán, sino que nacieron en el Valle de México. Ahora, ¿de dónde viene la palabra mexica? Tampoco se sabe con certeza, hay muchas teorías. La más aceptada es que tiene su etimología en las palabras mestli, que significa luna, y xico, que es ombligo. En este caso, el significado de México sería ombligo de luna. ¿De dónde sale esto? Aquí en lo que era el lago de Texcoco, la luna se reflejaba en este lago y se decía que eso era el ombligo de la tierra, algo que les hacía creer que estaban en el centro del mundo. El centro del mundo, ¿por qué? Porque ahí estaba el ombligo. Entonces la palabra México significa, según esta teoría, ombligo de luna. Tomando ya este conocimiento, nos damos cuenta de que sí, hubo aztecas llegando aquí al Valle de México, pero en realidad aquí no se desarrolló la cultura azteca, sino la cultura mexica. Ahora, la cultura mexica es muy diferente de otras culturas. Aquí en la fotografía pueden ver de su lado derecho una representación de lo que fue la ciudad de Tenochtitlán, la ciudad de los mexicas. Si se fijan, sí, en efecto hay pirámides, templos que eran dedicados a sus dioses, en este caso Tlaloc, que era el dios de la lluvia, y Huitzilopochtli, que era el dios de la guerra, las principales deidades a los que ellos adoraban. Suele confundirse mucho que estas mismas personas vivieron en lo que es Teotihuacán. En las fotografías, la pirámide que está del lado izquierdo superior. Estas pirámides en la ciudad de Teotihuacán, en realidad, cuando los mismos aztecas llegaron al Valle de México, resulta que Teotihuacán ya estaba abandonado. Ellos fueron los que les pusieron ese nombre por creer que era una ciudad de dioses. Igual los teotihuacanos creían en cosas diferentes
a lo que creían los mexicas. Sus pirámides estaban dedicadas aparentemente al sol y la luna, aunque no se tiene totalmente la seguridad, y esta ciudad no tiene nada que ver con la ciudad de Tenochtitlán. En la parte izquierda inferior podemos ver pirámides de la zona maya de Chichén Itzá. En este caso también, aunque sea una pirámide, no tiene nada que ver la cultura. Los mayas tuvieron una influencia en las culturas nahuatlacas acerca del mito de la serpiente emplumada, que en lengua maya se le conoce como Cuculcán, mientras que en las lenguas nahuatlacas se le conocía como Quetzalcóatl. A final de cuentas es eso, influencia. Sin embargo, cada una de estas culturas tenían sus propias creencias, sus propias tradiciones, sus propias raíces, y aunque tenían el común de que hacían pirámides, realmente cada una era muy independiente y muy diferente de la otra. Este es un mito pequeñito, realmente sin mayor importancia, pero me gustaría mencionarlo justamente por la tradición que tenemos aquí sobre las piñatas. Se dice mucho que la forma tradicional de una piñata es un burrito. ¿De dónde sale esto? Bueno, la única fuente que encontré fue en un documental de National Geographic, en donde dicen que representa al burrito en el que José y María llegaron a Belén. Sin embargo, no he encontrado absolutamente nada más que corrobore esta historia. En realidad, la forma tradicional de la piñata no es la del burrito. ¿Por qué a lo mejor también el burrito? Porque, bueno, otro estereotipo es que México está lleno de burros y que todos en México no tenemos coche, no tenemos caballo, todos andamos en burro. Pues es muy alejado de la realidad. La triste realidad es que el burrito incluso ya está en peligro de extinción aquí en México, y para mí como politécnica pues es algo muy triste. Y sobre todo porque yo me crié con mis abuelos que eran gente de rancho, tuve oportunidad de ver burritos de cerca y son animalitos muy nobles y pues bastante útiles para algunos campesinos de bajos recursos. Entonces sí, me parece muy triste incluso que los animalitos estén en peligro de extinción, pero pues desmiente el mito de que en México todo mundo tenemos un burro y todo mundo andamos en burro. Y posiblemente de ahí venga esta forma de la piñata. Entonces, ¿cuál es la forma típica realmente de la piñata mexicana? La piñata mexicana tiene un origen religioso. Entonces, la forma tradicional es una estrella de 7 picos. ¿Qué es lo que simboliza esta estrella? Esta estrella, los 7 picos, simbolizan los 7 pecados capitales. Se supone que son los pecados que debemos vencer y por eso les estamos golpeando. Estamos golpeando los pecados para derrotarlos. El brillo y los colores que tiene la piñata simbolizan las tentaciones que nos llevan a estos pecados capitales. El palo es la fuerza de voluntad para vencerlos. La mascada con la que nos vendan los ojos simboliza la fe ciega y la fruta es el premio que obtenemos, por así decirlo, por portarnos bien. Si se fijan, hasta las piñatas tienen un origen mítico y con una historia muy bonita. Este es definitivamente uno de los mitos más dañinos e indignantes que pueda tener este país. ¿Por qué? Porque no tiene absolutamente nada que ver con la imagen que muchos quieren ver de este mexicano durmiendo en la calle o durmiendo a un lado de un cactus. ¿De dónde surgió esta imagen? Una de las principales representaciones se hizo por el artista Rómulo Rosso, llamada El Pensamiento. Se simbolizaba a una persona muy cansada, durmiendo, tapado con su sombrero, en la década de los 30. En esa época fue exhibida en la Biblioteca Nacional de México y fue víctima de vandalismo. A alguien se le hizo muy gracioso poner una botella de tequila a un lado de la estatua. Y en ese momento se convirtió en burla de, bueno, está ahí tirado de borracho, está dormido, está flojeando. Sin embargo, lo que realmente representaba esta figura era algo sumamente diferente. ¿Qué es lo que simbolizaba? Viene de la época del Porfiriato, una época en donde los indígenas, a pesar de que ya se había abolido la esclavitud, seguían siendo cuasi esclavos.
Eran personas maltratadas, personas que si el capataz se le daba la gana, lo mandaba a fusilar, si se les daba la gana, les daba chicotazos, los ponían a trabajar de sol a sol en condiciones infrahumanas, en donde ellos se veían obligados a dar su mayor esfuerzo en las milpas, en las granjas, con los caballos, con el ganado, con todos los trabajos que se le ocurriera a los capataces y todavía aparte ser sirvientes en la casa del hacendado. Muchas veces estas personas se salían a las calles a descansar. ¿Por qué? Porque si se quedaban en la hacienda y en las casas que ahí mismo tenían, se quedaban dormidos, el capataz iba enseguida y a chicotazos, vámonos de regreso a trabajar. Entonces, ¿por qué se dormían en las calles? Literalmente porque se estaban muriendo de cansancio. Imaginen ustedes lo que es levantarse desde las 4 de la mañana aproximadamente, irse a las milpas, a estar en la cosecha, a estar en la siembra, a estar en el arado, que en ese entonces no se tenía la maquinaria que se tiene ahora, estar con el hacendado y su familia a ver qué caprichos se les ocurren, estar con el capataz, con el látigo detrás, amenazados de que por cualquier cosita te van a fusilar. Obviamente si tienes una oportunidad de descansar, la vas a tomar. Y si esa oportunidad la tienes únicamente en la calle, te sales a la calle y descansas un poquito. Eran épocas muy duras para los indígenas. Entonces, por eso, como les dije, es sumamente indignante que tomen esa imagen como del mexicano flojo, cuando las personas racistas que usan esta imagen para decir que eran flojos, no tienen ni idea. Yo creo que no aguantarían ni una cuarta parte de los duros trabajos que tenían que realizar estas personas. Por eso, cuando veas esta imagen, di con orgullo, sí, era un mexicano cansado de todo lo que lo hacían trabajar. Este otro mito también surge de esta misma época del Porfiriato. Estas personas que trabajaban en las haciendas no solamente eran expuestas a trabajos muy duros, sino a pagas sumamente bajas. Eran personas muy pobres. En ese entonces los hacendados tenían las llamadas tiendas de raya. La raya era una forma de llamarle al sueldo. En estas tiendas de raya, estos campesinos iban a hacer sus compras de comida, de ropa, de zapatos, de lo que fuera. ¿Por qué? Porque ahí eran ligeramente más baratos y sobre todo porque ahí el hacendado les daba crédito. Sin embargo, era una especie de trampa. ¿Por qué? Porque en ese crédito venía la esclavitud. Tú tienes un sueldo de 10 pesos. Todo lo que necesitas te cuesta 12. Ah, ok. Entonces yo, hacendado, te anoto aquí que me debes 2 pesos y no te puedes ir de mi hacienda y te tengo aquí haciendo lo que se me dé a mí la gana hasta que me pagues esos 2 pesos. Pero el día de mañana te vuelvo a pagar 10 pesos y vuelves a necesitar 12, entonces ya me debes 4. Y así era una deuda impagable en la que los campesinos se convertían en esclavos del hacendado. Entre las cosas que les vendían en estas tiendas de raya, justamente era la ropa más barata que pudiera haber. En este caso, la tela principalmente de manta, que era la más corriente y la más barata en ese entonces, era la más utilizada, y en una hechura totalmente sencilla, en donde eran nada más casi cuadrados cosidos, la ropa más simple que se pudiera diseñar, justamente para que no costara ni siquiera confeccionarla. A esta ropa es a lo único que ellos tenían acceso, por el sueldo que tenían. No es considerada una ropa tradicional, es considerada una ropa que simboliza la pobreza que vivían los campesinos de esa época. Los sombreros, si se fijan aquí en las fotografías, en la anterior y en esta, los sombreros sí eran muy grandes, no tan exagerados como siempre los pintan en caricaturas principalmente. ¿Por qué tan grandes? Bueno, por lo mismo que mencionamos antes, imaginen estar en el rayo del sol todo el santo día sin algo que te proteja. Y el sombrero tenía que ser pues un poquito grande para que te protegiera hombros, brazos, todo, porque si no, sobre todo en ciertas zonas de México, el sol es insoportable. No es que fuera una vestimenta tradicional, era la vestimenta que a ellos les servía para su sueldo y para el trabajo que ellos tenían que realizar. En el caso del vestuario de las mujeres, casi siempre nos ponen con un vestuario estilo flamenco.
Este tipo de vestuario es un vestido de corte tipo sirena, muy sensual, con el vestido ceñido al cuerpo, una falda amplia a partir de las rodillas. Es muy elegante, es muy bonito, pero ¿qué creen? Que este no tiene nada que ver con México, en realidad es un vestido típico español. Supongo que se quedaron con la idea justamente por la invasión española que tuvimos aquí en México por mucho tiempo, y algunas personas criollas y algunos españoles que llegaron a vivir aquí a México, cuyos vestidos eran de ese estilo. Sin embargo, no son típicos ni tradicionales de aquí de México. Ahora, de los bailes, quizá por lo mismo de la invasión española y de la influencia española aquí en México, también se piensa que el flamenco es nuestro baile tradicional. El flamenco sí es un baile muy bonito, lo reconozco, a mí me gusta mucho. Requiere de unos pasos muy complejos, un zapateado muy bonito, muy fino, mucho movimiento de brazos, mucho movimiento de muñecas, el sonido de las castañuelas al ritmo de la música. Es un baile con una complejidad alta y es un baile muy bonito. Pero igual, es de España, no tiene nada que ver aquí con México. La pregunta obligada aquí es, bueno, entonces, ¿cuáles son los bailes y cuáles son las ropas tradicionales de México? La respuesta correcta es, depende del estado, depende de la región y a veces hasta depende de la fiesta que se está celebrando. México tiene una variedad y una gama enorme de vestuarios, de trajes típicos, de bordados, de bailes, de movimientos, todos dependiendo del lugar y la fecha en la que uno se encuentre. Quizá la más tradicional de todas es la de Jalisco. Tanto los sones jaliscienses como las ropas tradicionales del estado de Jalisco, que es el vestido de cintas y el traje de charro, sí, definitivamente son los más representativos de aquí de México, pero no es el único traje ni baile tradicional de aquí. Ahora vamos a ver un poquito de cada una de la variedad que tiene México. Vamos a agradecer al Ballet Folclórico Xocpali de la maestra Alma García de Tlanepantla por las imágenes y por este video tan bonito que ellos nos prestaron. Como les decía, todo depende de la región principalmente, por eso se le llama danza regional. Cada región de lo que es nuestro país, México, tiene costumbres, tiene danzas y tiene vestuarios muy diferentes uno del otro. Tenemos una variedad infinita. Ropa de manta, sí tenemos trajes tradicionales de ropa de manta, como es por ejemplo los trajes de los huicholes. Sin embargo, no es la ropa de manta que había en la época de las haciendas aquí en México. Esta ropa de manta, ellos mismos la confeccionan y ellos mismos le hacen los bordados. Unos bordados preciosos, muy coloridos, llenos de imágenes, variedades diferentes, cada quien le da su toque. Es una verdadera artesanía. Estos trajes huicholes tardan aproximadamente de 2 semanas a un mes de confeccionarse y ser bordados. Así es de compleja esta vestimenta. ¿Tenemos ropa con influencia española? Sí. El estado de Campeche es el que más se le parece su vestuario al del flamenco, al vestuario español. Sin embargo, también tiene sus variaciones. Otro vestido que tiene mucha influencia española es el de Veracruz, un vestido blanco muy bonito, con mucho vuelo, un mandil negro bordado a mano, la peineta, la chalina, todo es mucho del estilo español, con la influencia española aquí en México, pero ya tiene su toque muy personalizado de aquí del estado de Veracruz. El baile es también muy diferente, tiene mucho el zapateado y algunas cosas parecidas al flamenco, pero es considerado uno de los zapateados más complicados de todo lo que es aquí México. En México tenemos diferentes tipos de zapateado, tan solo en Veracruz. En la zona de Sotavento, que es de donde es este vestuario y este tipo de baile de los sones jarochos, es un tipo de zapateado, un faldeo en donde se levanta toda la falda a la altura de los hombros un poquito más arriba y el movimiento de hombros para lucir la falda. En la zona, por ejemplo, de rancherías, en la zona norte de Veracruz, es más influencia de los ranchos. Ahí son los sones bravos o sones rancheros. Estos se bailan con unas faldas floreadas, más cortas, sin vuelo, que se agarran directamente por la zona de los muslos. Estos zapateados tienen que ser muy fuertes, la gente de ella es muy exigente. Si tú te atreves a bailar uno de estos bailes en esa zona, tienes que ser muy valiente, porque si no les gusta tu baile, te bajan del escenario. Hay otros que son también
muy tradicionales de Veracruz, que son los guapangos, de la zona de la Huasteca de Veracruz, igual es muy diferente. Y por último, los fandangos veracruzanos, que tienen mucha influencia en las razas afromestizas que se quedaron en esa zona. Las personas africanas que vinieron como esclavos a este país también influyeron mucho en el estado de Veracruz, dejando sus propias costumbres, sus propios bailes, unos bailes un poco más atrevidos, más sensuales, pero igualmente muy complejos y muy bonitos. Si se fijan, tan solo del estado de Veracruz ya les mencioné varias regiones. Ahora imagínense hablar de todo México. Chiapas, con su vestido bordado de flores, precioso, para mi gusto, uno de los más hermosos que puede haber en el país. Bailes muy alegres, muy bonitos. Los hombres con un vestuario blanco, con paliacate, muy elegantes. Sombrero de paja, no el sombrero enorme que está en el estereotipo, pero sí un sombrero tipo ranchero más elegante. Movimientos muy alegres, muy bonitos, mucho movimiento de hombros. En el caso de Oaxaca, igual también hay muchas regiones en Oaxaca y cada región de Oaxaca tiene su propio toque, su propia cultura. Del estado de Oaxaca podemos resaltar, por ejemplo, el traje de tehuana, uno de los trajes también más bonitos de aquí del país, un traje en donde las mujeres cubren prácticamente toda su cabeza, dejan nada más descubierto su rostro y usan un vestido bordado de terciopelo muy hermoso, muy bonito. Los hombres también en un traje blanco muy elegantes y que se baila de una forma muy solemne. O también en Oaxaca tenemos influencia africana, con las chilenas, con la danza de diablos, movimientos más sensuales, mucho movimiento de cadera, un baile ligeramente erótico. La danza de diablos donde representan a los antiguos africanos que los españoles les hacían creer que ellos nada más por su raza jamás iban a ganar el cielo. Entonces ellos a modo de mofa decían, bueno, ok, me voy a ir al infierno, pero desde el infierno yo voy a seguir bailando y me voy a seguir divirtiendo. Igualmente de Oaxaca, la más tradicional yo creo que es Flor de Piña, una danza acompañada de una música de banda, toda una orquesta muy bonita, casi no requiere de complejidad en el paso, es muy sencilla. Pero una vez que las mujeres empiezan a moverse, es sumamente cansado. Es estar corriendo y saltando por todo el escenario y aguantar ese ritmo todo lo que dure la música. Las bailarinas no se complican mucho con respecto al paso, pero sí deben tener una muy buena condición física para aguantar todo el cuadro. Otros bailes como las polcas norteñas, que igual dependiendo del estado, cada polca es muy diferente, que requieren de una condición física bastante buena porque son muy cansados, son muy pesados. En las polcas norteñas sí es mucho esfuerzo, se requiere mucho movimiento de piernas, de hombros. Es un baile con un poquito de influencia norteamericana, pero igual con un toque muy mexicano. Si te vas a toda la zona del norte, sobre todo cerca de la frontera, verás mucho estas polcas y verás que cada una es diferente de la otra. Incluso el Distrito Federal, que es considerado uno de los estados ya más urbanos, más citadinos de todo el país, tiene su propia danza. Y esta es la danza de concheros, una danza completamente indígena, una danza salida de los guerreros aztecas y cuya complejidad y sobre todo la fuerza que se necesita para bailarlo es altísima. Las personas que han bailado danza de concheros no me dejarán mentir, que la primera vez que lo bailas es tan, pero tan pesado, que los muslos te duelen por toda una semana. Y es un dolor que, créanme, te cuesta trabajo sentarte, pararte, bajar escaleras. Bueno, te da pánico incluso tener que ir al baño porque sentarte te cuesta el alma, se los juro. Es un baile muy completo, es un ejercicio muy complicado y es una danza realmente bellísima, en donde los penachos, en donde los vestuarios se lucen increíblemente. En la zona de la Huasteca, que abarca 6 estados de la República, aunque es una misma cultura, justamente la cultura huasteca, de cada estado, cada uno de sus vestuarios y de sus bailes, que son los guapangos, son muy diferentes uno del otro. Y bueno, como eso los podría decir que tan solo la zona de la Huasteca tiene también una variedad muy grande. Como ven, es muy variada la forma de vestir, variada la forma de bailar. En algunos casos, les repito, incluso depende de la fiesta. Puede tener una región
este es mi baile tradicional, sí, pero en Navidad bailo este otro, o para Pascua bailo este otro, o para estas fiestas me visto de esta forma. Así es de variada la cultura mexicana en cuanto a vestuarios y en cuanto a bailes tradicionales. Muy pegado con el estereotipo de la música y de los vestuarios viene lo del mariachi. Para muchos extranjeros, el mariachi es el único tipo de música tradicional que hay en México. Sí, es un tipo de música muy importante y muy emblemática de este país, de la zona de Jalisco, y es música muy bonita, muy completa, es toda una orquesta, y las personas que tocan en un mariachi, que saben tocar bien en un mariachi, requieren de unas habilidades únicas en el instrumento que están tocando y voces que incluso tenores les cuesta trabajo cantar con un mariachi. Pero no es el único tipo de música. Al igual que los bailes, al igual que los vestuarios, las regiones cuentan mucho. Tenemos desde tríos de cuerdas de la zona huasteca, conjuntos con arpas, jaranas y guitarrones en la zona de Veracruz, la marimba en Chiapas, las orquestas en Oaxaca, las polcas en el norte. Bueno, tenemos infinidad de música. Pero no es lo único, también tenemos música contemporánea, tenemos música pop, tenemos música de todo tipo, además. El 5 de mayo. De hecho, muchos mexicanos ni siquiera entendemos por qué en Estados Unidos le hacen tanta fiesta y tanta alaraca. Aquí en México es simplemente una fecha conmemorativa. ¿Qué se celebra el 5 de mayo? El 5 de mayo, o más bien no se celebra, se conmemora una batalla que fue ganada por el general Ignacio Zaragoza en la intervención francesa aquí en México. ¿Por qué nada más es conmemorativa? Porque solamente se ganó una batalla, más no la guerra. Y por lo mismo no es tan importante aquí en México. Entonces, ¿cuáles son nuestras verdaderas fiestas tradicionales? La primera y la más importante, el día de nuestra independencia. En la noche del 15 de septiembre y todo el 16 de septiembre celebramos nuestra independencia de la invasión española. Esta es una celebración muy tradicional, se celebra en todo el país. La mayoría de la gente acostumbra, incluso como si fuera la Navidad, nos juntamos en familia, preparamos platillos típicos de la comida mexicana y celebramos juntos en familia. Cada año en el Zócalo capitalino y en algunas explanadas, palacios municipales, edificios de gobierno de todo el país, mucha gente se reúne en esos lugares, algunos en su casa, algunos ahí en esas explanadas, para ver esta representación de lo que fue el llamado Grito de Dolores, el grito que dio el cura Miguel Hidalgo para iniciar la guerra que derivó en nuestra independencia. Es una celebración bellísima. Se acompaña casi siempre con fuegos artificiales, se acompaña con cantos, se acompaña con bailes, música. Es la celebración por excelencia aquí en México. Les recomiendo que si alguien quiere visitar México, principalmente la Ciudad de México, algún turista, no vengan el 5 de mayo. El 5 de mayo no encontrarán nada. Vengan el 16 de septiembre. Ahí encontrarán la verdadera fiesta nacional. Nuestra segunda fiesta patria más importante después del Día de la Independencia sería el Día de la Revolución, justamente conmemorando el día en que inició la guerra, que daría un giro a la forma política de nuestro país, en donde ya no se permitieron las reelecciones, en donde se hicieron válidos los derechos humanos y en donde se protegió más al trabajador. Siempre el 20 de noviembre se conmemora con un desfile militar deportivo. Algunas representaciones con algunas representaciones de la época de la Revolución y quizá de menos importancia, pero en donde mucha gente también se reúne en el Zócalo capitalino a ver dicho desfile. Nuestra siguiente fiesta, y por mucho una de las más bonitas y las más vistosas de todo el país, el Día de Muertos. El Día de Muertos se celebra el 1 y el 2 de noviembre. ¿Qué es lo que se celebra en estos días? Se celebra a nuestros difuntos. La creencia dice que en estos días nuestros fieles difuntos tienen permiso de regresar a la tierra para pasar un momento con nosotros. Es por eso que todos aquí en el país los esperamos con una ofrenda. Debe tener ciertos elementos esta ofrenda. Una luz que guíe los pasos de nuestros muertos,
el cempasúchil para que su aroma atraiga a nuestros difuntos al altar, fotografías o pinturas de ellos para que sepan que son los invitados de honor de esta fiesta, imágenes religiosas para que lleguen en paz y vuelvan en paz a donde pertenecen, y sobre todo y más importante, la comida. ¿Por qué? Porque tenemos que poner ahí la comida, no la que nos gusta a nosotros, sino lo que más le gustaba a ellos en vida, porque la creencia dice que ellos vienen a llevarse la esencia y los aromas de esa comida para compartirla con nosotros esa noche. Entonces es muy importante que en los altares siempre esté la comida, las bebidas que a ellos les gustaban, desde un tequila, un mole, una fruta, lo que sea que a ellos les gustara, tiene que estar en esta ofrenda, y todo muy bonito con flores, adornos, para que les guste, para que ellos estén contentos de estar en casa. Esta celebración no es para los vivos, esta celebración es para los que estuvieron con nosotros en vida y ya partieron al más allá. Y ese día ellos comparten la comida con nosotros. Díganme si no es una celebración muy hermosa. Ahora que vieron estas celebraciones, ustedes díganme qué tanta importancia tiene el 5 de mayo. Del lado izquierdo de su pantalla está el Zócalo capitalino, el día de la independencia, en la noche de independencia. Vean cómo está al fondo el escenario con alguna banda quizá tocando, toda la gente abarrotando el Zócalo capitalino, la bandera en alto, los fuegos artificiales. No, es una fiesta preciosa. De su lado derecho está la conmemoración al día 5 de mayo, donde simple y sencillamente es un homenaje, se iza la bandera, se canta el himno nacional y cada quien se regresa a sus labores porque ni siquiera es día de descanso oficial. Advertencia: las siguientes imágenes pueden resultar perturbadoras para una persona hambrienta. Se recomienda discreción. Tacos, tamales, burritos, nachos y frijoles. Esa es la dieta mexicana. Para el extranjero, los mexicanos solamente comemos eso. Por amor de Dios, eso es un insulto a nuestra cultura culinaria y ahora lo van a ver. De entrada, los tacos. Sí, son una verdadera tradición aquí en México. Pero más que el platillo, el taco es una forma de comer el platillo. ¿Por qué? Porque hay formas muy diferentes de hacer un guisado, de hacer un platillo y comerla en tacos. Aquí solo les estoy mostrando un poquito. Los tacos de canasta, que son la tortilla doblada, rellena de algún guisado, bañada en salsa, frita en aceite y sudada en una canasta. Los tacos dorados que están al centro es la tortilla envolviendo carnes, ya sea de pollo o de res, frita y acompañada con verdura, crema y salsa. Los tacos de birria, que son tacos de carnero, hechos con una salsa deliciosa muy picante. Los tacos al pastor es una carne hecha a las brasas con una salsa picante y piña. Los tacos de barbacoa, que es un guisado de carnero cocido en un agujero. En un agujero se meten las brasas ardientes, se mete ahí el carnero, se tapa y ahí se deja cocer toda la noche. O los tacos de carnitas, que es cerdo frito en su propia grasa. Si se fijan, cada uno, aunque parece que es lo mismo, todos son tacos, cada uno es diferente, cada uno es delicioso de una forma distinta y cada uno sabe totalmente distinto y cada mexicano tiene su favorito. Un poco más parecido a lo que en el extranjero llaman tacos, que es la tortilla esa tostada medio extraña, serían en todo caso nuestras tostadas o las quesadillas. Las tostadas, una tortilla plana, asada en el comal, ya sea con o sin aceite, y acompañada con algún guisado, ya sea de res, ya sea de pollo, de cerdo, de mariscos, y acompañada con diferentes verduras. En cada región se prepara diferente estas tostadas. O las quesadillas, que tenemos por aquí una especie de polémica entre la gente de provincia y los citadinos. ¿Por qué? Porque la gente de provincia dice que las quesadillas, y su nombre mismo lo marca, son solamente de queso, mientras que los citadinos decimos que las quesadillas pueden ser de lo que nosotros queramos. Hasta eso que las personas de provincia tienen toda la razón. La palabra quesadilla viene de que están rellenas de queso. La palabra correcta para decir a este platillo se le debería llamar dobladitas. Pero yo les sugiero mucho que no vengan a la ciudad a pedir una dobladita porque se las andan dando. Los tamales,
Sí, también son muy tradicionales de aquí de México, pero no es tan simple como decir nada más es un tamal y ya. También el tamal, su sabor y su forma de preparación y de comerla depende mucho de la región. Tenemos los tamales tradicionales de la Ciudad de México, que es la masa cocida dentro de hoja de maíz con alguna salsa, ya sea de chile verde, de chile rojo, de tomate y acompañados con carne de pollo, con queso, con rajas, con diferentes cosas. Los tamales de bola de la región de Chiapas es igual envuelto en hoja de maíz como más redondito, un sabor similar pero con rellenos diferentes. Las corundas, los uchepos de la zona de Michoacán, que son tamales pequeñitos sin relleno, pero que suelen servirse con encima alguna salsa picante, salsa mexicana, queso, crema y alguna carne que la quiera acompañar. El tamal oaxaqueño, que está envuelto en hoja de plátano y a veces acompañado con una hojita de aguacate que le da un sabor delicioso. Y mi favorito de todos y de los más difíciles de conseguir aquí en la Ciudad de México, el zacahuil, un tamal gigantesco que se hace en la zona de la Huasteca, en donde la masa no está tan molida, se sienten los granitos del maíz en esta masa, tiene muchísima carne, tiene muchísima salsa, queda delicioso. Yo creo que en mi vida el tamal más delicioso que he probado es justamente el zacahuil. Los chiles obviamente no pueden faltar, es básico en la comida mexicana, le da un sabor a todos nuestros platillos único. El más popular a nivel internacional me parece que es el chile jalapeño, sin embargo hay una gran variedad de estos chiles, desde unos muy picosos como es el habanero, pasando por los comunes para hacer salsas picantes como el chile serrano, el chile de árbol, los chiles secos, algunos que se utilizan para botanas como es el chile piquín y algunos menos picante como es el chile poblano. Estos chiles se rellenan pues, de queso, de carne, de chorizo, de papa, de diferentes cosas dependiendo de cómo sea el platillo de la región. Uno de los más tradicionales es el chile en nogada, una combinación de sabores picante, dulce y salado. Es delicioso y muy tradicional en nuestras fiestas patrias. Pero no todos son tacos, tamales, frijoles y demás. Tenemos muchos otros platillos típicos como los adobos, que es carne cocida en alguna salsa muy elaborada, muy rica. El mole, que ese sí para que vean es muy tradicional de aquí de México. Hay diferentes tipos de mole, mole verde, mole rojo, mole negro y está preparado con ingredientes distintos. Algunos otros platillos como por ejemplo el pozole, que es un puchero hecho a base de carne de cerdo o de pollo con maíz cocido, muy condimentado, acompañado con verduras, acompañado con queso, con crema, cada quien lo prepara como quiere. También es muy tradicional y en las fiestas patrias muy socorrido. Platillos regionales, por ejemplo de la Ciudad de México, el pambazo, que es una especie de torta o sándwich hecho con pan de trigo, remojado en una salsa roja con un condimento llamado achiote, también muy tradicional de aquí de México, relleno de papa con chorizo y frito. Otra cosa muy tradicional en México, las tortas. Es como el sándwich hecho de pan de maíz, una especie de baguette, y puede estar rellena de jamón, de queso, de alguna otra carne fría, que salchicha, que, bueno, puede estar rellena de mil cosas, hasta de un guisado. Y al igual que los tacos, es común ver las tortas aquí en México. De las zonas de la costa, los aguachiles, una combinación de mariscos en unas salsas con limón, riquísimos, en serio, persona que va a la costa, persona que quiere un aguachile. O de todas las regiones, los elotes. En este caso nosotros comemos el elote de diferentes formas, ya sea asado, ya sea con mantequilla y también con algunas hierbas de olor, limón, queso, crema o como lo quiera el comensal. Y también tenemos comida exótica, como que no, como hormigas, tarántulas, chapulines, gusanos, diferente tipo de insectos. Los escamoles, que es el huevo de la hormiga de maguey. Es un platillo muy rico, muy cotizado, sale un poquito caro, pero créanme, vale la pena. Tenemos también la costumbre de comer carne de víbora, de iguana, de lagarto, o sea, es demasiado variada. Con todo lo que vieron, con toda la variedad que hay aquí en México, con toda la forma de comer un taco, con toda la forma de comer un tamal, díganme, ¿qué tanto se les antoja un taco o un tamal gringo?
tenemos una variedad inmensa de textiles que va desde manteles, jorongos, cobijas, todo bordado, también muy hermoso. Tenemos otro tipo de artesanías como en madera, hechas por artesanos principalmente. Yo la que más conozco de madera es de los guerrerenses y son artesanías hechas a mano preciosas. Pero bueno, no tenemos únicamente artesanías. En arqueología tenemos una gran variedad, desde una pirámide mesoamericana, pasando por edificios e iglesias coloniales y hasta estructuras modernas. Entonces, como ven, México tiene de todo y una riqueza que para mí como escritora es, bueno, lo máximo que pueda haber en el mundo. La gran cantidad de creencias y mitologías que hay aquí en México. En México tenemos, bueno, cosas en verdad maravillosas. Los mitos de los duendes también la tenemos aquí. Tenemos a los chaneques, tenemos a los aluches, y no es de que las tomáramos de Europa, sino que estos mitos ya venían desde antes de la invasión europea. Ya se creía en ciertas zonas en estos seres pequeños que se ocultaban, que corrían muy rápido, que cuidaban los bosques, que cuidaban la jungla y que eran muy traviesos. Tenemos también nuestro propio mito de las brujas. Aquí en México, nuestras brujas no andan en escoba. En México, las brujas son señoras comunes y corrientes que de repente se quitan las piernas, las esconden en algún lugar de su casa y salen a hacer sus maldades convertidas en bolas de fuego. Tenemos también gigantes, como son los Kinametsin. Otro mito que me pareció fascinante y que definitivamente le voy a dedicar todo un libro completo es a la mitología que hay en la Sierra Mazateca, las tierras de la mítica María Sabina, en donde se tiene la creencia de que los hongos alucinógenos, el teonanacate o niños santos como ella los llamaba, ayudan a los chamanes a determinar cómo curar a cada persona. Y como de estos, miren, infinidad de mitos que cuando vas principalmente a los pueblos te platican una de cosas que quedas realmente fascinado. En serio, una cosa preciosa en cuestión de mitología y leyendas que hay en todo el país. Hace relativamente poco vi un meme que me llamó la atención. Una persona que decía, en mi INE solo me avergüenzan dos cosas, mi fotografía y mi nacionalidad. En serio, qué triste me parece que una persona que le avergüence incluso su nacionalidad, que le avergüenza decir soy mexicano, en serio, qué triste, y discúlpenme la palabra, pero qué ignorancia. ¿Por qué? Porque solo alguien que ignora toda la riqueza y variedad que hay en México se atreve a avergonzarse de tener la nacionalidad mexicana. Yo soy mexicana, a mucha honra, yo estoy muy enamorada de mi propia cultura y para mí, como México, no hay dos. Espero que hayan disfrutado la charla. Me hubiera gustado muchísimo más, romper más estereotipos, hablar de más cosas, pero bueno, México es tan vasto que nos llevaría horas y horas a hablar de él. Estoy casi segura de que muchos me dirán, oye, es que te olvidó mencionar los tamales de Yucatán, o es que no dijiste nada de los huipiles, o no hablaste de los paisajes de México. Ni modo, el tiempo no lo permite. Quiero terminar agradeciendo al Instituto Politécnico Nacional, muy en especial al licenciado Raimundo Silva de la Dirección de Publicaciones del Politécnico, por darme de nuevo la oportunidad de participar en este maravilloso evento. Que tengan muy bonita tarde.